general del auditorio, barrimos, trapeamos todo, limpiamos vidrios. Si no viniste, te lo perdiste porque era un llamado para la iglesia en general. Este lugar es tu casa, no es casa de nosotros, ni mía, ni del pastor, es tu casa, es tu iglesia. Entonces, cuando haya llamado a dar, es como si te llamaran a limpiar tu cuarto, como si te llamaran a limpiar tu casa. Y a todos nos encanta que lleguen a nuestra casa y huela rico, ¿verdad? Y se vea todo en orden, y aunque escondas abajo del sillón los zapatos, pero nos encanta que todo se vea en orden. Entonces, esta casa es tuya y es de nosotros. Y ayer se hizo limpieza, hoy en la mañana se sanitizó, damos gel, tomamos temperatura, damos y tenemos los cuidados mayores posibles. Amén. Y Dios tiene el mejor cuidado de nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a pasar a la palabra. Yo le pido al pastor Jorge que pase. Tiene una palabra que Dios le ha depositado para bendecirnos, así que vamos a dar un aplauso. Pues buenas tardes ya. Como les había anunciado, estaremos algunos domingos viendo la primera parte del Sermón del Monte, del llamado Sermón del Monte de Jesús, donde están contenidas las bienaventuranzas que Jesús expuso ahí. Y este sermón en su totalidad fue dirigido a los discípulos, no era para los nuevos, no era para la gente común. Su intención era ser un sistema de principios que debían gobernar a los creyentes de aquel entonces y de hoy. Por lo tanto, es muy importante que lo conozcamos, lo entendamos y lo sigamos especialmente. La primera parte de este Sermón del Monte son las bienaventuranzas, o está compuesta por las bienaventuranzas. Perdón, que son los principios más profundos del reino de Dios. Tratan de nuestras actitudes y de nuestras motivaciones básicas, o sea, son asuntos del corazón. Y la Biblia dice que guardemos nuestro corazón, que es lo más importante, porque lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, todo brota del corazón. Así que Jesús sabía que detrás de las acciones había patrones de pensamientos y de actitudes que controlan esas acciones. Y las bienaventuranzas se tratan de eso. Son asuntos y principios que cambian vida. Y bueno, entremos en materia. Esta plática se llama Los que lloran. Y cuando hablamos de llorar, generalmente entendemos que se trata de alguien que está triste, dolido, frustrado, emocionado. Hasta hay llanto de alegría, pero esa es otra historia. En los niños, el llorar generalmente es un síntoma de que están en desacuerdo con algo o de una necesidad. Los bebés, como los pollitos, lloran porque tienen hambre o porque tienen frío. Y eso de que dicen pío pío no es cierto, lloran. Los hombres, varones, machos del sexo masculino, solamente lloramos cuando pierden las chivas, lo cual rara vez sucede, o cuando una salsa nos picó retear, nada más. En cambio, las mujeres lloran por todo. Que si al marido lo mandaron a home office, lloran. Que si se sienten gordas, lloran. Que si se les quemó el arroz, lloran. Que si se les corrió el maquillaje, lloran. Que si les hablan fuerte, lloran. Que si al marido se le olvidó la fecha del aniversario, lloran. Que si los hijos aprobaron o reprobaron el año, lloran. Que si el coche se quedó sin gasolina, lloran. Que si el vestido ya no les queda, lloran.
que si la amiga se hizo millonaria, lloran con más razón. Lo más terrible es que hasta usan el llanto como el arma más efectiva, poderosa para vencer cualquier resistencia masculina. Jesús dice que son bienaventurados los que lloran. Y recuerde que la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, bendecido. Y la pregunta es, ¿cómo va a estar dichoso y bendecido el que llora? Más bien sentimos que alguien que llora la está pasando mal y tenemos la tendencia a tratar de consolarlo, de apapacharlo y decirle algo que lo anime. Aunque hay unos que se pasan, como mi tío Febronio, que fue a ver a su compadre Indalecio, que estaba muy enfermo. Y bueno, pues él quería animarlo de alguna manera. Y llegó y le dice: comadre, ¿de qué está enfermo mi compadre? Dice: ay, compadre, está muy grave, fiebre amarilla. Dice: bueno, comadre, pues está bonito el color, bonito color. Pero Jesús, como suele suceder, tiene otra perspectiva, tiene la correcta, tiene la perspectiva divina. Y fíjese usted, abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4, dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra llorar en el original significa que ese lloro es por causa del luto, pero no por el luto por un ser querido, sino el luto por causa del pecado. Hay un lloro normal en todos nosotros, un lloro emocional por diferentes situaciones, pero ese no es al que Jesús se refiere. El llanto al que se refiere Jesús es un llanto de dolor por causa del pecado, propio o ajeno. Y ese llanto viene porque entendemos que la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Entonces es un llanto que no apunta a lo terrenal, sino a lo eterno. Fíjese usted, en la Biblia, la primera mención de algo suele establecer la pauta para todas las demás menciones, o sea, el significado. Y la primera mención del llanto está al inicio de la Biblia, en el libro de Génesis, y se refiere al llanto de Ismael, el hijo de Abraham con Agar, la criada de Sara. Este hijo, Ismael, vino al mundo como consecuencia del pecado, tanto de Abraham como de Sara, al no creerle a Dios que les iba a dar un hijo. Y entonces Sara se adelanta a los planes de Dios, cree que ella tiene mejores ideas y le pide a Abraham que tenga relaciones con su criada, porque la costumbre era que si tenía relaciones con su criada, ella se podría adjudicar al hijo. Y entonces pues se resolvería el asunto según ella. Abraham, ni tardo ni perezoso, y viendo que Agar estaba de bastante buen ver, pues accedió de buena gana, ¿no? Sin embargo, años más tarde, cuando Isaac, el hijo de la promesa, nació, Sara le pide a Abraham que eche fuera tanto a Agar como a su hijo Ismael, y Abraham lo hace. Y entonces madre e hijo andan por el desierto vagando hasta que se les acaban las provisiones, el pan y el agua. Y entonces sucede uno de los hechos más dramáticos en la Biblia y en donde se hace la primera mención del lloro. Vea usted, Génesis capítulo 21, versículo 15. Dice la palabra: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, no sé, de aquí al fondo del auditorio, digamos.
o más tal vez, porque decía: no quiero ver cuando el muchacho muera. Ya no hay agua, ya no hay comida. Y cuando ella se sentó enfrente, lejos del niño, el muchacho alzó su voz y lloró. Fíjese usted, era el llanto de un inocente. ¿Qué culpa tenía Ismael? Ninguna. Era el llanto de un inocente que por causa del pecado de otros estaba pagando con la muerte. Y este es el tipo de lloro que Dios escucha, responde y consuela. Dice el versículo 17: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Entonces, en esta bienaventuranza, lo que Jesús está diciendo es que son bienaventurados, dichosos, bendecidos, y recibirán consolación de Dios los que lloran por causa del pecado, los que lloran al ver, al percibir la muerte eterna. Ahora fíjese muy bien, la bienaventuranza no es para los que lloran por cualquier causa. La bienaventuranza es solo para los que lloran por causa del pecado. Y este llanto por causa del pecado solamente se puede dar en dos situaciones. Primera situación, por tu propio pecado. En el Nuevo Testamento se nos narra una parábola de Jesús que lo ilustra. Se la voy a leer completa porque es bastante bien ilustrativa. Búsquela ahí en su Biblia en Lucas 18:10. Y dice la palabra: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea, un religioso, y el otro era un recaudador de impuestos, o sea, un pecador. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Soy tan bueno que ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el pecador, el recaudador de impuestos, se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y entonces Jesús termina la historia y les dice: les digo que el último, el pecador, el recaudador de impuestos, y no aquel, no el religioso fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? El recaudador de impuestos estaba llorando al reconocer su propio pecado y estaba buscando el perdón de Dios en arrepentimiento. Pedro negó a Jesús, pero cuando se dio cuenta de su pecado, lloró por haberlo negado. El llorar por nuestro propio pecado es una manera de reconocerlo y arrepentirnos. Y si tú piensas que no has cometido ningún pecado, pues eres como el fariseo, ¿no? Pero llorar por nuestro propio pecado, darnos cuenta, es una manera de reconocerlo y nos lleva al arrepentimiento. Quien no se da cuenta de su pecado
jamás siente dolor por lo que está haciendo. Quien no se da cuenta de su pecado, no se da cuenta de que ofende a Dios. No se da cuenta de que transgrede las leyes de Dios. Y no se da cuenta que va camino a la perdición. Pero cuando nos damos cuenta de ello, sentimos el dolor que Dios siente. Nos damos cuenta la gravedad eterna del pecado. Nos damos cuenta lo que le costó a Jesús pagarlo. Y entonces lloramos. La gente del mundo no llora por su pecado. Andan ocupados todo el tiempo buscando satisfactores materiales. Para ellos, si no se dan cuenta y se arrepienten, la cosa va a funcionar al revés. Dice Jesús: ay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Para decirlo claro, los que no lloran por su pecado en esta vida y se arrepienten, llorarán toda la eternidad. Ups. Gracias a Jesús, todo el mundo tenemos esta oportunidad. Dice Santiago capítulo 4 versículo 8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Mi hermano, el llanto por nuestro propio pecado nos conduce a la gracia, nos conduce al perdón y nos conduce a la consolación de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? La segunda, única otra situación en la que puedes tener el lloro al que se refiere Jesús en la bienaventuranza es por la profunda pena que te causa el pecado de otros. No para juzgarlos, sino para salvarlos. Abraham lloró por la condición de Sodoma. Lloró porque sabía que iba a ser destruida por causa de su pecado. Daniel lloró por el pecado de Israel. Sabía que lo que estaba pasando, la dispersión y la esclavitud, eran por causa del pecado. Lo mismo Jeremías lloró por el pecado del pueblo. Jesús lloró por Jerusalén, por el pecado. Dice Lucas 19:41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Jesús dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Entonces, este tipo de llanto es cuando nos duele la condición de pecado de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestra nación y del mundo entero en general. La condición de mis vecinos, de mis compañeros de escuela o de trabajo. Debemos llorar por su condición de muerte eterna e irremediable. Cuando estamos conscientes de ello, lloramos, intercedemos y hacemos algo por ello para evitarles ese sufrimiento, ese terrible, terrible, terrible destino. Abraham hizo algo por Sodoma. ¿Se acuerda? Estaba ahí con Jesús y le decía: oye, y tal vez hay 50, sálvalos, ¿no? Y tal vez hay... Daniel hizo algo por Israel.
Jesús hizo algo, pero Jerusalén fue a la ciudad, se mostró, pagó públicamente. Necesitamos, mi hermano, estar de duelo por las personas sin Cristo, pero también necesitamos actuar para que sean salvos. Y cuando lo hacemos, entonces somos bienaventurados por Dios y recibimos consolación. Ahora, la bienaventuranza especifica claramente dos cosas para los que lloran de esa forma, o sea, por el pecado propio y por el pecado ajeno. Dice, por un lado, que serán dichosos y bendecidos, y por la otra, que recibirán consolación. Recuerde esto siempre: la perspectiva de Dios, aunque tome en cuenta lo terrenal, apunta principalmente a lo eterno. Y como decía yo al principio, ¿cómo puede ser bendecido y dichoso uno que llora? Pues, mi hermano, todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Los que lloran por el pecado reciben la bendición del fruto del Espíritu, que entre otras cosas incluye la paz y el gozo de saberse salvos. Ese fruto de la paz y el gozo de saberme salvo hace que yo pueda caminar en esta tierra, aún en medio de las dificultades, en paz y gozo, teniendo en mente no lo que está pasando aquí, sino lo que va a pasar en la eternidad. Acuérdese que la perspectiva de Dios, aunque toma en cuenta lo terrenal, apunta principalmente a lo eterno. Por otra parte, hablando de bienaventurado, o sea, dichoso, bendecido, es que los que sí lloran por su pecado en esta vida, toda la eternidad será de alegría. La perspectiva terrenal y eterna es bien difícil de entender. Yo creo que es uno de los problemas más grandes. Si lo lográramos entender, entenderíamos toda la perspectiva de Dios. Pero mire, vamos a suponer que la vida terrenal y la eternidad mide 1 metro, 100 centímetros. La vida en esta tierra es 1 milímetro. La eternidad son 99 centímetros con 9 milímetros. ¿En cuál prefiere usted pasarla mejor? El problema es que nos concentramos en el milímetro y dejamos de ver los 99 centímetros con 9 milímetros. Los que sí lloran por su pecado en esta vida, toda la eternidad será de alegría. ¿A quién se le antoja? Dice la palabra, Apocalipsis 21:4. Esto es ya cuando empieza el reino, estemos en el reino de los cielos. Dice, Él, o sea Dios, les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. ¿A quién se le antoja? En cuanto a la consolación, también es doble. La palabra consolación significa animar, consolar, confortar. Y es el griego parakaleo, el que se usa ahí en esa frase de Jesús, en la bienaventuranza. Y para usted que ya ha estudiado algo en Logos, sabe que esa es la misma palabra que se usa para describir al Espíritu Santo. Entonces, el que llora
por el pecado propio y por el pecado ajeno, recibirá consolación terrenal, el milímetro, pero también la eterna, dada por Dios mismo. Desde luego que nosotros como creyentes pasamos por situaciones muy tristes, dolorosas, que no tienen que ver con el pecado, penas como la muerte de un ser querido, por ejemplo. Y para esta tristeza Dios también tiene consolación terrenal para sus hijos, pero esa es otra historia. El lloro generalmente es una manifestación de tristeza. Y según la Biblia hay dos clases de tristeza o de lloro. Fíjese usted, la tristeza del mundo o el lloro del mundo, que tiene que ver con no alcanzar o perder cosas materiales. Es la tristeza del egoísmo. Lo que a mí me falta, lo que a mí me pasa, lo que a mí me hacen. Pero hay otra que se llama la tristeza que es según Dios. Y es esta a la que me estoy refiriendo aquí. La tristeza que es según Dios no se trata de llorar por las circunstancias humanas. La tristeza que es según Dios se trata de llorar por el pecado. Dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 10, mientras pasa la alabanza. Dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, ¿ve usted un tipo de tristeza? La tristeza que es según Dios. ¿Cuál es la tristeza que es según Dios? La que llora por el pecado, propio o ajeno. Produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo, la egoísta, la que se trata de mí, produce muerte. ¿Qué tipo de muerte? Eterna. Mi hermano, Dios nos ama. Jesús nos ama, el Espíritu Santo nos ama. Pero el hecho de que Dios nos ame y sepa arreglar nuestros problemas no significa que tome un atajo para evitarnos el sufrimiento. Él mismo dijo, Jesús mismo dijo, ¿no? En el mundo tendrán aflicción. La cosa es escoger cuál tipo de aflicción queremos, cuál tipo de tristeza, cuál tipo de lloro, la de Dios, la que es según Dios, o la del mundo. ¿Cuál queremos? ¿Cuál escogemos? ¿En cuál vivimos? Si escogemos la aflicción, la tristeza, el llanto según Dios, Dios dice claramente que Él nos va a bendecir, nos va a dar gozo y nos va a consolar en esta tierra y en la eternidad. Gracias a Dios por sus promesas, amén. Unas horas antes de que Jesús fuera traicionado, le dijo algo a sus discípulos. Acompáñenme a Juan 16:20. Y les dijo, ciertamente, de a de veritas, les aseguro que ustedes llorarán de dolor. Qué mala onda de Jesús, ¿no? Podía haber movido ahí su varita mágica o mandar unos 10,000 ángeles
Pero no, les dice: ciertamente les aseguro que ustedes llorarán del dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y así sucedió. Los discípulos lloraron. Lloraron al ver el sufrimiento de Jesús, pero lloraron más por el pecado del mundo que estaba causando ese sacrificio. Lloraron mientras era enjuiciado, golpeado, crucificado por causa del pecado. Pero al tercer día, la resurrección de Jesús trajo lo opuesto, lo que Jesús había profetizado. Trajo bendición, trajo alegría y trajo consolación. Y sabes, mi hermano, eso es para todo hijo de Dios. Así sucede para todo hijo de Dios, porque Él nunca falta su palabra. En este mundo tendrás aflicción, pero después reirás. Creo que podemos resumirlo al decir o parafrasear la bienaventuranza de Jesús: felices y bendecidos son los tristes que lloran, si es que su tristeza es el tipo correcto de tristeza, es decir, de aquellos que lloran por causa del pecado. Mi hermano, quiero decirte esta palabra para ti específicamente. Todo lo que tú has llorado por tu propio pecado, cuando te has arrepentido, te has postrado delante de Dios con el corazón quebrantado, decirle: Señor, perdóname. Todo lo que has llorado al ver el pecado de tus familiares, de tus amigos, de tus vecinos, lo que has clamado delante de Dios por ellos, todo, mi hermano, será ampliamente recompensado aquí y en la eternidad. Amén. Ahora quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación: si usted está aquí por primera vez o nos está viendo por primera vez, o es la primera vez que oye un mensaje de este tipo, quiero decirle que cuando uno se da cuenta de que por causa de su pecado, o sea, de su desobediencia a Dios, tendrá que pagar un terrible destino de sufrimiento eterno, pero que Jesús vino a esta tierra a pagar el precio para que todo aquel que en Él cree pueda ser perdonado, pueda salvarse. Por eso hablamos de salvación. Pues, ¿salvación de qué? Pues de ese terrible destino, para poder estar con Dios para siempre. Ahí donde decía que ya no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, para siempre. Usted puede despreciar a Jesús, pero quiero que sepa que el precio es muy alto, es la eternidad. O puede aceptar su regalo, es gratis. Él pagó el precio. A usted le toca darse cuenta de su pecado, arrepentirse y reconocer a Jesús como el que pagó por usted. Si quiere hacerlo, cierre sus ojos un momento y dígale: Señor Jesús, gracias, porque aún siendo Dios viniste a esta tierra a morir por mí. Hago mío ese sacrificio, te reconozco como mi Dios y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted viene por primera vez, queremos darle un pequeño obsequio. Está aquí en los pasillos unas personas que tienen este pequeño regalo. Solamente hágales una señita, levante su mano para que se lo entreguen, así muy rápidamente. Ok,
quiero hacer otra invitación. El rey Salomón ha sido considerado por muchos como el hombre más sabio de todos los tiempos después de Jesús. Y él dijo algo: todo tiene su tiempo. Vea, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice: hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y el versículo 4 dice: un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Recuerda, mi hermano, que la perspectiva de Dios siempre tiende a lo eterno. Este tiempo en la tierra es más bien un tiempo para llorar, un tiempo para estar de luto por mi pecado y por el pecado ajeno, y hacer algo al respecto. Y sí nos va a tocar aquí alegría y bendición y consolación, pero ese es el regalo supremo, eterno de Dios para nosotros. Y yo prefiero eso. Prefiero los 99.9 centímetros que 1 milímetro. Amén. Así que mi invitación es esta: es tiempo de empezar a llorar, a darnos cuenta de nuestro pecado y de llorar por el pecado de los que nos rodean, hacer algo al respecto, no sentarnos aquí. Tenemos una campaña, 1 al año. ¿Es mucho? Que le hables a uno, lo disipule y lo traigas. ¿1? ¿Es mucho? Hay 6,000 millones de personas que no conocen a Jesús. Así que es tiempo de llorar por nuestro propio pecado y arrepentirnos. Y es tiempo de llorar por el pecado ajeno, de tu familia, de tus vecinos, de tus compañeros, y hacer algo al respecto. Y después, mi hermano, como Dios no miente, va a venir el tiempo para saltar de gusto. Si tú quieres participar, crees que este es tu tiempo, ponte de pie y vamos a clamar al Espíritu Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, y como aceite derramado como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame.
conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, y más yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Oh paloma, con tu gracia hoy desciende, y como aceite derramado úngeme, y como fuente de agua viva sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, y como aceite derramado úngeme, como fuente de agua viva sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Gracias, Señor, porque tú preparas nuestros corazones para sentir el dolor que tú sientes por el pecado, Señor, por la consecuencia que será la muerte eterna. Gracias porque podemos entenderlo. Gracias porque diste tu vida para pagar el precio. Permite, Señor, que nuestro espíritu se lamente si es que te hemos fallado, en lo que te hayamos fallado. Permítenos tener un corazón compasivo para sentir tu dolor hacia la gente que nos rodea y que se va a perder. Y danos, Señor, la fortaleza para poder hacer algo por ellos. Te damos gracias, Señor, porque sobre todas las cosas tú eres un Dios de gracia, un Dios que nos ama, un Dios perdonador. Y nos venimos delante de ti, Señor, a darte gracias, Señor, a bendecirte, a honrarte y a pedirte que nos llenes todos los días. Bendice, Señor, a esta congregación. Dale tu dicha, Señor, dale tu bendición, dale tu consolación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como paloma.